Señor, por las maravillas tuyas. Y luego, Padre, en esta tarde, noche, amado Dios, queremos entender algo de tu palabra, Señor Dios. Queremos, Señor bendito, queremos nosotros escudriñar la palabra a través de aquel siervo, Señor amado. Utilízalo, Señor. Espíritu Santo de Dios, tú mismo manifiesta en cada uno de nosotros para poder entender y para poder aprender como tu palabra me lo dice, a fin de que el hombre de Dios debe estar preparado en todo. Y entonces, por ese mandato, Padre, queremos como cristianos, como líderes en diferentes iglesias que encontramos, Padre, ayúdanos, Señor amado, para entender de tu palabra y para poder cumplirla, Señor amado. Bendito Cristo de la gloria, pedimos, Señor, tu ayuda, tu permiso, tú mismo en este tiempo, en estas horas, que vamos a estar con todos los hermanos. Señor amado, bendíganos, ayúdanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, mis hermanos. Dios, Amén. nuevamente, amén. Bendiciones. Vamos a iniciar ya con clase de hoy. Gracias, hermanos. A ver, tenemos ya la asistencia de nuestro hermano Julio Fernando Pilataxi, hermano Ángel Guamán, hermano Jorge Nina, hermana Olguita Miñarcaja y hermano Vicente. Gracias, hermano. Algunos hermanos, y ya mismo de ingresar, creo que faltan unos dos o tres hermanos. Bien, dicho esto, pues nuevamente gracias a Estudio de Liderazgo. Un liderazgo para nosotros es ¿qué podemos decir? Es un regocijo, un sentir donde cada día a nuestros líderes, algo que podamos también compartirlo y a la vez también recibir de ustedes. No es que solo tal vez nosotros enseñamos, sino de intermedio aprendemos, por la gracia de Dios somos instrumento y eso nos permite ir en adelante, ¿no? Bien, entonces hoy nos corresponde lección número 6 o capítulo 6. Ahí hoy vamos a comenzar hablando sobre diaconía y el liderazgo eclesial. Diaconía. Hermanos, para comenzar quisiera nuevamente ir a un pasaje que tenemos, versículo clave para liderazgo. Marcos capítulo 10 versículo 45. Marcos capítulo 10 versos 45, mis hermanos. Con ese pasaje para pasarlo. No sé si alguien de ustedes nos ayude, por favor. Marcos 10:45. Marita, hermana, señorita, solo pides que señor. Ya, por favor, ahí te llamo. Bueno, bendiciones, mis hermanos. Alguien de ustedes que ubique el pasaje. La leo, pastor. Buenas noches, Dios bendiga. Hermano Julio, Dios bendiga. Buenas noches. Marcos 10:45, ¿verdad? Estoy Amén. Amén. poquito, Sí. poquito ronco, he llorado mucho, pastor. Oiga, que el Señor motive. Adelante, Julito. Bendiciones. Eh, Marcos capítulo 10, verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino a servir, incluso dice, para dar rescate de vida por muchos. Hermanos queridos, entonces la filosofía del liderazgo cristiano, en lección 1 habíamos estudiado que nuestro enfoque debe ser desde la perspectiva del liderazgo cristiano, basado en servir al Señor, es servir también a los demás hermanos. Y también habíamos manifestado sobre el liderazgo general o liderazgo secular, donde plantea un liderazgo de perspectiva, de influencia, influir, ¿no? El liderazgo andina, servicio colectivo, pero pensando en la cosmovisión
social, ¿no? Entonces, hermanos, Marcos 10:45 está clarito. Desde ahí estamos partiendo. En capítulo 2 ya habíamos hablado sobre nuestra identidad, construyendo la casita, y con eso ustedes están recordando todo. En capítulo 3 hablamos sobre lo que es liderazgo, ¿no? Episcopal, presbiterial, congregacional, habíamos hablado, ¿no? Y en capítulo 4 empezamos hablando en cuanto a las cualidades para ser líder, cuáles son las cualidades básicas que uno necesita, ¿no? Y en capítulo 5 en cambio, habíamos topado en cuanto a los talentos, ¿no? Bueno, para eso más bien voy a compartir la pantalla un poco para recordar de la semana anterior en cuanto a aquello. A ver, creo que tengo acá. A ver, hermanos, a ver, un ratito. Sí, acá estamos, ¿no? Bien, entonces habíamos hablado en clase anterior sobre don y talento. Recuerda que dones son las habilidades sobrenaturales, especialmente otorgada por Dios después del nuevo nacimiento, para llevar a cabo una actividad específica, para edificar a otros y no para nosotros con propósitos divinos, ¿no? 1 Corintios capítulo 12, versos 5 y 6. Habíamos hablado de talento también, según los Corintios 5:17, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y luego habíamos también planteado, de acuerdo a al liderazgo desde perspectiva generacional, intercultural, basamos más que aquello, conforme a la palabra de Dios, vemos el liderazgo natural o talento que algunos, los dones, ¿no? Dones natural, caris o haris, lo correcto es haris, la pronunciación correcta es haris, porque de griego viene haris, harisma, harismata, ¿no? Entonces, eso significa un regalo, una dádiva, una habilidad significa aquello. Entonces, carisma es lo que nosotros recibimos, tenemos, contamos, y para un cristiano nacido de nuevo, como dones operacionales. Y segunda clasificación habíamos visto sobre carismata. Carismata es sobre los dones del Espíritu Santo, los 9 dones que habla en 1 Corintios capítulo 12. Habíamos estudiado, revisado cada uno de aquello, ¿no? Y luego también hablamos en cuanto a doma. Doma, la palabra doma, domo significa regalo. Y ese regalo es dado para servir con eficiencia. Efesios 4:8 hasta versículo 12, ¿no? Ahí podemos ver y habíamos visto, ¿no? Entonces, pero de estos dones de Haris y Harismata, habíamos hablado en cuanto a Haris, debemos ver nosotros los 3 dones son importantes, ¿no? Para ser eficientes en liderazgo. Por supuesto, todos, pero los 3, ¿no? La misericordia, el servicio y la administración, habíamos hablado. Y lo mismo en cuanto a Harismata, habíamos hablado de don de sabiduría y don de conocimiento, ¿no? Y don de fe. Esos 3 son también bases para desempeñar como buenos líderes. En cuanto a Domo Doma, al regalo, habíamos hablado, los 5 dones el Señor ha dado a la iglesia, y de aquello los 3 están en este momento para la administración, mientras el don de apóstol y don de profeta el Señor usa como ministerio, ¿no? Y ese ministerio continúa hasta el día de hoy. Bien, entonces con ese antesala queremos ir hoy ya al capítulo 6, diaconía versus liderazgo social. Bien, para eso, ¿sabe qué? Conversemos antes de entrar a diaconía. Quisiera
no sé cuántos de ustedes ha pasado diácono. Empecemos con hermano Julio. Todos la experiencia si ha pasado como diácono o como pasado de algún departamento ministerio en las congregaciones. Como grupo no somos tan numerosos, entonces tenemos esa oportunidad de todos compartirlo en nuestras actividades. Empezamos entonces con nuestro hermano Julio Fernando y luego hermano Vicente, luego en pantalla tengo hermana Olga, luego tenemos a nuestro hermano Jorge Nina, hermano Ángel Woman y hermana Anita Cucuri, ¿no? Entonces en ese orden vamos a ir. Bien, empecemos ya, hermano Julio. Yo sé que está un poquito afónico, pero sí se escucha, hermano. Bueno, pastor, buenas noches. Tengo lo más cerquita para que puedan escuchar. Ahí. Bueno, eh, sinceramente, bueno, yo también gracias, primeramente, gracias a Dios, luego también la confianza también de la congregación, digamos, ¿no? También he podido servir y unos añitos por acá como diáconos y bueno, y sinceramente uno se aprende bastante también. Ajá, a veces yo también pensaba que de pronto dije que es un tiempo perdido, tal vez, pero no es así, pero uno se aprende bastante y eso también también nos madura en sentido de también uno también a veces, uno estando nomás atrás, ni siquiera hasta poder parar para frente del público es poquito duro, pero ya estando uno en servicio también se aprende bastante hasta esa forma de también también un poquito espiritualmente también se aprende y uno debe estar también, bueno, no solamente porque es diácono debemos estar constante en la palabra, sino aún más, pero debemos estar en constante cuando uno tiene algún cargo. Bueno, para mí, sinceramente me ha servido bastante y eso también me ha dado fuerza y cuando también a veces viene momentos, digamos, como cualquier, o sea, ser humano, tal vez viene situaciones. En mi caso dije, bueno, yo creo que para mí de nada más me ha servido de que yo había, o sea, haber servido en el diaconado. Entonces cuando y un siervo me hizo entender, no, Julio, dice, usted está equivocado. Entonces eso te ha servido mucho. Entonces, verdad que es bastante, ha sido también como una arma también poderosa la palabra y mediante eso uno ha sabido muchas cosas y eso nos ha servido hoy para poder seguir también todavía, aunque siendo diácono o no siendo, pero ser permanente en la casa del Señor y también, y poco a poco en servicio también, lo que como estamos aprendiendo y sabemos que todo lo que es el liderazgo con cualquier departamento, lo que sea, pero es un servicio, servicio al Señor sobre todo. Y sintiendo eso, hay que nosotros siempre, como apóstol Pablo también nos enseña que todas las cosas que nosotros hagamos, debemos hacer con amor como para el Señor, siendo o no siendo diáconos o siendo o no siendo líder, siempre hacer con amor y eso es muy importante en nuestra vida cristiana, mi pastor. Muchas gracias. Gracias, gracias, hermano Julio, por compartirlo. ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos trabajando con líderes, equipo de líderes, quienes ustedes, por la gracia de Dios, ha desempeñado, ¿no? A ver, luego, hermano Vicente. Hermano Vicente. Sí, amén. Eh, bueno, tema de diaconado. La verdad es, bueno, he servido como diácono por algunas ocasiones en mi iglesia, ah, en diferentes cargos, igual como presidente, como secretario, como tesorero y como llamado vocal, como se tiene ese orden de acuerdo a los estatutos, ¿no? Y entonces en eso hemos servido. Bueno, últimamente estoy sirviendo como también como obrero más. Y entonces, bueno, primeramente en el diaconado, como antes dio la palabra el hermano, y es verdad que a veces uno inicia primeramente a veces sin conocimiento, pero ya cuando estábamos ahí comenzamos a aprender más bien a liderar, sobre todo estar al frente
expresar y también a veces nos quita el miedo o a veces porque uno se siente medio vergonzoso y todo, porque a veces al estar sentado nos hablamos nomás, pero a veces cuando estamos frente, a veces nos comenzamos a titubear, ¿no? Y entonces, pero ya en estos cargos, el mismo Espíritu Santo que manifiesta y nos hemos ido un poco más bien madurando espiritualmente y cuando bien ha sido un gusto seguir sirviendo al Señor y sobre estar en diáconos o líderes que vengan, ¿no? Y entonces eso ha sido mi experiencia. Amén. Gracias, hermano Vicente. Bien, qué bueno, cada uno tiene su perspectiva, experiencia. Hermana María Olga Miñarcaja, no sé si hay posibilidades, creo que audio tiene dificultades. No sé si, hermana, puede activar su micrófono. Bueno, creo que hace difícil un poquito. Bien, entonces vamos con nuestro hermano Jorge Nina, hermano Jorgito Nina. Hermano Jorge Nina. A ver, hermana Olguita, activa. A ver, hermana Olguita, activa. Pastor, Hermano Jorgito, espere un ratito ya. Hermana María, mi caja activó. Ya. A ver, hermana, a ver, hermana Olguita. Está muy bajito, no se puede escuchar, hermana Olguita. Lastimosa, ay, 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 lastimosamente no se puede escuchar. Ojalá hagamos posible para más luego, ¿no? Bien, hermano Jorgito Nina, Dios bendiga. saludos, pastor, y con todos, Dios Bendición. bendiga. Mm. Bueno, para mí el diácono, o sea, es lo más importante, o sea, ahí se aprende las cosas. Prácticamente hemos pasado diaconado en mi congregación y ese nos hace crecer. Por ejemplo, el diácono es para poder llevar, o sea, administrativa, ¿no es cierto? Ajá, Pero de ese se aprende, o sea, se va creciendo para poder ya entrar una etapa de liderazgo. O sea, una vez que muchos, por ejemplo, muchas iglesias pasan, o sea, sin solo ser miembro y estudian la palabra y entran directo al ser líder, pero yo creo que cometen grandes errores porque una persona para entrar en un liderazgo tiene que pasar diaconado, porque en el diaconado se aprende muchas cosas, la necesidad o prácticamente la administración, o sea, parte estructural al mismo tiempo, ya el liderazgo ya lleva a otro nivel, o sea, una cosa pasar el diaconado para ser un líder, po. O sea, se aprenden, más que todo para mí ha sido, he servido y ha servido muchas cosas porque he estado dentro de las iglesias que he aprendido, por ejemplo, he aprendido a ser vocal, ser tesorería, o sea, algo más que se trabaja dentro de diaconado, pero para llegar a un liderazgo, o sea, nada es fácil, pero ese es una etapa que va creciendo o sea, cada año que nos pasa más que todo. Ese ha sido para mí, pastor, una de las buenas experiencias, pastor. amén. Gracias, hermano, por compartirlo, ¿no? Uno no pasa gratis. No hay sueldo, oiga, todos los que han expuesto, no hay sueldo, pero hay un espacio para poder compartir, aprender. A ver, hermana Olguita, ¿activaste el micrófono? Intentemos. Escuchamos, pero muy bajito. No sé si se revisa por ahí el micrófono, hermana. Volumen del micrófono creo que está bajito, hermana Olguita.
No se escucha. Apenas ahí como un bajito ruido se escucha. Se escucha como ruido, ¿no? Bueno, a ver, vamos con nuestro hermano Ángel Guamán. Hermano Angelito Guamán. Buenas noches, hermano pastor y hermanos y hermanas, quien está a través de este grupo. Sí, hermano pastor, es verdad, como los hermanos que estaban compartiendo. Primero doy gracias a Dios y después y por la vida y la salud que hemos tenido pues en este mundo. Y es verdad, cada vez nos aprendemos o cada vez tuvimos una grada a través de estar en el ministerio. Gracias por mí, en la experiencia, los hermanos quienes han compartido o dado ese ánimo para que pueda servir. El primero, como fui encargado como en escuela dominical, yo le decía tal vez una experiencia que tal vez yo no puedo y qué le digo. Y en medio de eso, Dios me ha dado una fuerza y hemos seguido adelante y así mismo he estado como tesorero, secretario, así. Dios me ha dado ese oportunidad y así mismo ese trabajo, el servicio en el ministerial ha sido uno de los más principales de estar encargado en un ministerio o en una iglesia y asimismo en obra social o tal vez en reflexionar en nuestra familia y así hemos estado trabajando, mi hermano pastor. Amén. Gracias, hermano Angelito. Sí, hacer una carrera de vida de liderazgo nos motiva. Gracias, hermano Angelito. A ver, finalmente tenemos nuestra hermana Anita Cucuri. Hermana Anita, Buenas noches, Pastor Jorgito, buenas y, noches. y buenas noches con los hermanos que están en la clase. Primeramente agradecer a Dios por la oportunidad que me ha brindado, Pastor Jorgito, por la invitación. Bueno, la invitación lo había hecho para mi esposo y por situación de trabajo me animó. Dice, aprenda Amén. a esta clase de sobre liderazgo y verdaderamente. Yo, la verdad, no, en diaconado, en ningún año no he estado, pero yo creo que con estos, viendo las clases, lo que usted nos comparte, todos estos mensajes, es mucho de aprender bastante y como todo, hay que ir aprendiendo y verdaderamente yo creo que es la oportunidad donde tenemos de aprender, seguir aprendiendo, porque todo, eh, como toda cosa, eh, fuera de la iglesia o en la iglesia, aprendemos de todo lo que aprendemos, es para fortalecer nuestro crecimiento, entonces, y más aún para fortalecer nuestro crecimiento espiritual. Entonces, eso, mi hermano pastor. Amén. Gracias, hermana Anita. No sé si es Pastor José, está ingresando también. Bienvenido. Nuevamente, bendiciones. Bueno, entonces, ¿por qué he preguntado esto? Esta noche, y luego de que hemos hablado de temas, de concepto, tipos de liderazgo, esta noche estamos ya un poco más acercando, ya que hemos visto también cualidades en capítulo cuarto. Hoy nos corresponde en capítulo 6 diaconía versus liderazgo social. Hermanos, como decíamos, no es lo mismo ser un dirigente de una organización social, barrial, comunitario y ser diácono. Hermanos, este término diácono viene de griego y esta palabra nace. Estaba investigando la epistemología, el origen mismo de esa palabra de diácono, de dónde viene, ¿no? Entonces, esta palabra prácticamente nace desde el punto de vista grecorromano o en cultura griega, ¿no? Y mezclado con Roma.
donde Aló. para servir corrían, ¿no? Para servir corrían y el servidor tenía que correrlo, incluso en caminos, en desierto, polvareda, como era servidor, corría y tenía que llegar. Acá, Buenas por noches. ejemplo, acá en nuestra cultura, ¿no? Acá en nuestra cultura, por ejemplo, podemos ver en que cultura quichua, ¿no? Antes había, y muchos de ustedes conocen, ha habido antes los chasquis que corrían como comunicadoras. Entonces, esta palabra diácono viene de servir. Por eso, palabra diaconía significa servidor a la mesa. Entonces, hermanos y hermanas, desde ahí, por primera vez en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6, encontramos en la Biblia donde dice, ¿no? Escojamos a 7 varones de buen testimonio. Entonces, vemos el liderazgo en la iglesia, ¿no? Bien, entonces vamos a leer de Hechos capítulo 1 desde el versículo 1 hasta versículo 5. Busquen mis hermanos, hermanas, para que ayuden, por favor. Desde ahí queremos partir en cuanto a esta terminología. Hechos capítulo 6 versos 1 al 5. Hechos capítulo 6 versos 1 al 5. Amén, hermano pastor. Amén. Hermano Angelito, adelante. Bendiciones. Hechos 6:1. En aquellos días, como crecieran el número de los discípulos, hubo monar- monaración de los griegos contra los hebreos, de que los viudas de aquellos eran desatinadas en la tribulación diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agrado la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, a Procura y Nicanor, a Timón, a Permenas y a Nicolás, proselito de Antioquía. Gracias, hermano. Amén. Gracias, hermano. Sí, entonces, ¿sabe qué? Acá encontramos el término en cuanto a servidores, el diaconía. Entonces, el término es griego y por lo tanto, esta palabra nace en Hechos capítulo 6. Porque la iglesia comenzó en Hechos 2, 41, 47. El versículo no está clarito, ¿no? Un poco vamos, este primer momento al pasaje y luego ya vamos a dar tips en cuanto al liderazgo. Nuevamente, no vamos leyendo despacio. Y gracias, hermano Ángel. Habíamos dicho, ¿no? En aquellos días que dice, crecía número de discípulos, ¿no? En Jerusalén, ¿no? Hubo murmuraciones, en otras palabras, hubo problemas. Por eso a veces yo digo, cuando hay problemas en la iglesia, no debemos asustarlo. Cuando viene algún problema, no viene solo por malas cosas, sino viene para esforzarse. Hermanos, entonces, si a usted en su liderazgo algo parece que no salió bien,
Oiga, un hermano me dice, pastor, no, algo estoy fallando, no sé. ¿Qué me sugiere? Algo está pasando y no me salió bien como yo esperaba, no. Y estoy en problemas. Yo dije, amén, gracias a Dios. Oiga, dice, pero pastor, ¿cómo va a decir gracias a Dios? Hermanos, gracias a los problemas crecemos en nuestra vida espiritual. Hermanos, estos días mismos, la verdad, yo en temas de liderazgo espiritual me ha tocado pasar por algunos altos y bajos. Pero uno de los hermanos dijo, pero ¿por qué nosotros tenemos que pasar? Dije, no, eso nos ayuda. Un problema nos ayuda para pasar la prueba, para ser calificado. Si muchas veces no hay problema, no crecemos. Es una pequeña experiencia. Seguramente cada uno de ustedes manifestaron en antes. Entonces, siempre en las congregaciones sí va a haber algunas situaciones. El caso es que no debemos quedar cruzados de brazos, decir, bueno, ya tengo problema, lo que yo me quedo aquí. No, tenemos que continuar porque esa es la labor que el Señor te dio. El Señor te dio ese espacio porque tú eres para aquello. Por eso dice, ¿no? En aquellos días, vamos al versículo 1 otra vez. En aquellos días, como crecían número de discípulos, hubo murmuraciones. Donde hay más miembros, donde hay una congregación más grande, trabajo es más fuerte. Dice, de los griegos contra los hebreos. ¿Quiénes eran griegos? Todos los que no eran judíos. ¿Y quiénes eran hebreos? Los judíos. Había ya problema. A veces, por ejemplo, hoy pasa con algunos sectores. Hay hermanos de grupo, familia económicamente un poquito alto y familias de profesionales, grupo de resto de hermanos. Entonces, a veces las congregaciones están llegando allá. Entonces, hermanos, y ahí el liderazgo debemos centralizar a la luz de la palabra y encaminar. Entonces, viendo eso, ¿no? Perdón, sí, el problema era de que no distribuía la alimentación, las ayudas voluntarias, lo que los hermanos trajeron a las congregaciones, no estaban distribuidas correctamente. A veces en nuestro contexto dice, paikuna puraya mitukun, paikuna por familia mikun. A veces sí eso se escucha. Pastor por familiar o presidente para secretario para... Eso se escucha. ¿Sabe qué? Usted como líder, yo como líder, como pastor, no debemos ahí ya poner cabeza bajo, sino más bien orar al Señor. Si en algo estoy fallando, más bien tengo que corregirlo yo mismo antes que otros digan. Y si estamos bien, si a pesar de eso nos dice, si es que hay cómo explicarlo, por supuesto, explicarlo y los motivos, las razones para que todos estén enterados, ¿no? Entonces, es bueno en cuanto a aquello. Entonces, el versículo 2 habla del origen mismo en la iglesia de Jerusalén, dice. Entonces, los 12, ¿de quiénes está hablando ese versículo? De los 12 apóstoles. Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo. ¿Quiénes está diciendo? Los apóstoles, ¿no? Los apóstoles, a toda la congregación está diciendo, no, no está bien. Nosotros dedicamos a predicar la palabra. Y nosotros mismos también preocupa. Entonces, ¿sabe qué? Por lo tanto, no es tan ético el pastor mismo. Por eso, por ejemplo, el modelo episcopal que habíamos hablado en capítulo 3, recuerda que hablamos de tres modelos históricos y otro modelo más habíamos hablado, ¿no? Liderazgo, hay liderazgo episcopal, liderazgo presbiterial, liderazgo congregacional. Y hoy, y nosotros también vamos en el sendero del liderazgo mixto, eso habíamos hablado. Entonces, acá, ¿qué está diciendo? No es bueno. Hasta ahí había el modelo episcopal, estaba trabajando. Los apóstoles mismos dedicados a predicarlo, ellos mismos preocupados también por recolectar ofrendas, ellos mismos tal vez levantar construcciones, edificaciones, cosa que andaban tan preocupados.
cosa que no tenía. ¿Cómo ver historia de Moisés? Moisés, por ejemplo, solito quería liderar a 2 millones de personas. Pero vino su suegro y dijo, no, estás mal, Moisés, ¿sabe qué? Usted debes trabajar de otra manera. Así usted vas a morir, vas a fallecer, ni vas a servir al pueblo, ni tampoco. Entonces, ¿sabe qué? Hermanos, necesario es hacer esa diferencia. Versículo 2 está clarito. Ahí está que es el ministerio pastoral y que es la diaconía. Hermanos, el ministerio pastoral es dedicar la palabra, alimentar de la palabra, eh, predicar, ganar nuevas almas, el discipulado, el acompañamiento pastoral, las visitas domiciliarias. Eso es el labor espiritual. Dejemos la palabra, dicen ahí, para servir a la mesa. La diaconía, por la gracia de Dios, es el trabajo administrativo. Ahí está el versus, ¿no? Diaconía versus liderazgo social. La diaconía es el servicio a la mesa en la congregación. Mientras el ministerio pastoral es dedicar a la palabra, acompañamiento pastoral, consejería pastoral, todo el equipo, el pastor y el equipo necesita dedicar a aquello. Ni así a veces no se avanza. Como pastor eso puedo un poco manifestarlo. ¿Sabe qué? Un pastor máximo que tenga una iglesia de 50 miembros, un pastor, aunque con falla, podemos visitarlo una vez al mes, tal vez a momentos, ¿no? Incluso, por ejemplo, si yo tuviera 30 miembros e intento visitar un día a cada miembro, si son 30 miembros, necesita 30 días. Si son 60 miembros, necesita 60 días, es decir, 2 meses. ¿Qué tal si la congregación es de 90, 120 o de 200, 300? Hay algunas congregaciones de 500, 600. Entonces, difícil será que el mismo pastor y su equipo más cercano esté dedicado a trabajo o rol de diaconía. Por eso en versículo 3 dice, ¿no? Habla ya de cualidades, eso habíamos hablado ya en capítulo 4. Buscad pues entre vosotros, ¿qué nos dice? A 7 varones de buen testimonio. Wow, qué tremendo, ¿no? Y luego dice, llenos del Espíritu Santo. Y no solamente llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. ¿Sabiduría de qué? Sabiduría de Dios. Entonces, hoy usted y yo, si tenemos ese espacio de servir como diácono, como líderes, sirvamos a la luz de la palabra. Bien, por eso ahí, ahora sí vamos a leer con este antecedente, vamos a leer el diapositiva. Capítulo 6, diaconía versus liderazgo social. Diaconía y es un liderazgo, ¿no? Origen, como los presbíteros, el diaconado cristiano tenía un precedente sinagoga judía que usualmente empleaban 3 oficiales para el cuidado de los pobres, el Laifot, Jorai y Hebraica, ¿no? Eran grupos, ¿no? Son grupos que cuidaban a los pobres dentro de la congregación. Entonces, a aquellos llamaban servidores o administradores. Amén. Se llamaban administradores. Entonces, diaconía no es otra cosa que ser servidor y un administrador. Bueno, aquí estamos ya narrando la historia que acabamos de decir, ¿no? Con problemas de la iglesia en Jerusalén surge diaconado con la iglesia primitiva. Ahí nació el diaconado. Hechos 6:1 hasta 5 ya habíamos leído, ¿no? Y justo estábamos analizando, ¿no?
El cargo surgió porque la emergencia especial de la congregación de Jerusalén, a consecuencia de las quejas de los helenistas o judíos griegos contra los hebreos o judíos palestinos, de que sus viudas eran pasadas por alto en la administración diaria, diaria griego, diaconía en la mesa común. Por tanto, diáconos como presbiterio episcopado surgió del oficio apostólico que al principio abarca todas las funciones y deberes del ministerio, y el ministerio de diaconía, el servicio a la mesa, Hechos 6, 4. Cristo solo escogió apóstoles. Él les dijo que organizaran su tarea bajo la guía del Espíritu Santo. Por supuesto, la diaconía, la administración, los apóstoles se encargaron de nominar. Hermanos, en uno de los talleres nos preguntó, pero entonces los pastores tienen que escogerlo. Lo correcto sería, sí, no solo pastor, sino el equipo ministerial. Ellos deberían ver el modelo, desde justo de este pasaje nace el modelo presbiterial. Porque viendo bien, no es que escogió a cualquiera, ¿no? Recuerda que había tres requisitos. ¿Cuál era primero? Buen testimonio. Número dos, ¿cuál era? Hermanos, número dos es ser llenos del Espíritu Santo. Eso significa persona maduro espiritualmente, controlado por el Espíritu Santo. Palabra lleno de Espíritu Santo significa ser controlado. Pablo Logacho, él narra esta parte, ¿no? Pablo Logacho narra también, y por mi parte, muy de acuerdo con el hermano Pablo Logacho en esa parte, donde dice, en cuanto a lleno del Espíritu Santo, significa ser controlado. No estar como tanque de agua lleno que está regando, no, sino más bien estar controlado para servir al Señor. Bien, entonces, desde ahí surge este asunto de diaconía. Bien, vamos a leer. A ver, alguien que ayude leyendo diapositivas, ¿ya? A ver, ¿quién nos desea ayudarlo, por favor? Cualquiera de ustedes, mis amados hermanos, cualquiera del grupo. Amén, Hermano, pastor. a ver, hermano Jorgito Lina. Definición, definición sobre diácono. En la Biblia, un diácono es una persona que dentro de la iglesia tiene papel de servicio y ayuda, no solo en la administración, sino también en el cuidado de la comunidad. El término diácono proviene del griego diáconos, que significa sirvientes o ministro. El Nuevo Testamento, especialmente en Hebreos 6 y 1. El diácono es un siervo de la iglesia llamado a facilitar el ministerio de los líderes y atender las necesidades prácticas de la congregación, liberando así a los pastores para que se concentre en la enseñanza y en el cuidado pastoral. Gracias, hermano. Entonces, la definición, palabra diácono, ¿desde dónde nace? Dentro de servicio, ayuda, donde necesitaba la administración. Entonces, los diáconos son administradores, servidores, el cuidado de la congregación que Dios ha puesto. E incluso no solo servir, sino un servidor, un ministro ferviente quien esté allí. Por lo tanto, si usted está en estos momentos como líderes, como diácono en algo, su rol que ha sido es servidor, no es otra cosa. Entonces, ánimo con esto y nuevamente acogiendo lo que nuestro papito Dios pone en nuestro entorno también. Y ahora queremos nuevamente volver, la filosofía de diaconía es servir. Servir es servir es servir nada más. Pastor, ahí puede hacer, Amén. quería hacer una pregunta. Bueno, algo que Adelante. usted estaba manifestando hace un ratito. Bueno, en esto
de los diáconos, hablando de las elecciones. Ajá. Muchas veces, bueno, yo puedo hablar de mi congregación, o sea, nosotros de nada estamos conformes. Por ejemplo, aquí en el versículo 6 yo estaba viendo, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes oraron, o sea, impusieron la mano, o sea, aquí y también en el versículo 3 dice, buscad pues entre vosotros, o sea, yo creo que en ese tiempo de esa multitud mismo, la gente mismo, para mí entender, buscaron a los hombres, como usted dice, llenos de sabiduría, Espíritu Santo y qué más de buen testimonio. Pero ahora en nuestras iglesias muchas veces también nos sucede que a veces el pastor quiere elegir también a veces a su manera, entonces ahí vuelta el pueblo dice, no, como usted estaba delante manifestando algo, no, pues él pone a su familia, tal vez al más allegado, o sea, así. También muchas veces vuelta nos presentan ante, nos han hecho una elección como de la comuna a veces. Entonces en esa parte nosotros en nada estamos conformes. O sea, yo quiero que nos haga entender poquito en ese tiempo los apóstoles, ¿quiénes eligieron? ¿Los apóstoles o el pueblo mismo? Eligieron a los diáconos, mi pastor. Eso yo quiero que poquito me ayude a hacer entender. Ya, gusto. Muy bien. ¿Sabe qué? Gracias, hermano Julio, y para todos. Hechos está clarito. Modelo presbiterial. Modelo presbiterial. Vemos porque era multitud muy grande. Recuerda que, hermanos, cuando una iglesia es pequeñísima de unos 20, 25 miembros, hasta 30 miembros, modelo episcopal funciona bien. Para la iglesia primitiva funcionaba bien. Vemos de que, analizando versículo 1, vemos el liderazgo hasta ahí, eran los mismos apóstoles, ¿no? ¿Eso qué significa? Era un modelo de episcopal. Pero ya analizando del versículo 3, ¿no? Ahí los apóstoles tenían sus ayudantes. Ya ellos buscaban. Había no solamente los 12 exactos, sino a más de 12 había muchos otros hermanos maduros espiritualmente. Era una multitud grande, ¿no? Entonces, en esto, ¿qué ocurrió? En que el versículo 3 dice, no, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Entonces delega aquí, por ejemplo, John Maxwell desde aquí plantea, dice, delegación de funciones. No todo el pastor es todo. No, no es solo él. De acuerdo, para que la congregación camine bien, somos equipo, trabajo en equipo. Entonces, aquí, por ejemplo, doctor Maxwell plantea trabajo en equipo en una congregación. Entonces, hermano Julio y mis hermanos, ahí vemos el modelo presbiterial y el versículo 5 agradó la propuesta a toda la multitud. Y entonces elige, incluso viendo el versículo 5, muchas veces si es que no profundizamos, hace entender como que eligieron con modelo congregacional, ¿no? No, había filtro en versículo 3. Desde aquí, los hermanos que plantean teoría de liderazgo, desde estos pasajes plantean, ¿no? Entonces, ya en el versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron. Ahí está, ¿no? Eligieron aquí nomás. Seguramente no presentó solamente 7. Eligieron porque muchos otros varones. Pero a estos 7 separan porque cumplía los requisitos para el diaconado. Los requisitos habíamos hablado ya. Recuerda, 12 requisitos, ¿no? Requisitos personales y requisitos sociales. En clase cuarto hablamos de eso, ¿no? Para un buen servicio de liderazgo en la diaconía, ¿no? Entonces,
Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. O sea, a cada uno también describe esto, ¿no? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Felipe, Prócuro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, especialmente los hermanos de modelo congregacional. Este versículo dice, no, elección era congregacional, pero realmente vemos el modelo presbiterial. Eso nos hace entender. Y el versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Sabe qué significa esto? Muchos que estaba en judaísmo, en el rol del judío del Antiguo Testamento, muchos de ellos más acercados. Entonces, hermanos, viendo aquí, no es que eligieron para un año, eligieron para que viva sirviendo durante su vida. Bueno, hoy por hoy tal vez las iglesias no nos elige para toda la vida el rol del pastor. Bueno, eso sí, por ejemplo, en nuestro contexto, nominan así, ¿no? Si comparáramos con asuntos secular, somos vitalicio hasta la muerte. Hermanos, la diaconía para tiempo de iglesia primitiva era así, era vitalicio, pero el filtro, el nivel es que debe ser con esos tres requisitos todos los diáconos, ¿no? Buscad entre vosotros, dice, ¿qué nomás? Primero, buen testimonio, la personalidad, porque para un buen liderazgo necesita personalidad. ¿Qué tal si, por ejemplo, si es de un temperamento rápido? No va a poder ser. De los cuatro características del temperamento, podemos analizar aquello un poco viendo un tema social, en que el buen testimonio es el que cumple de vivir bien en su entorno del hogar. Segundo requisito que nos dijo, llenos del Espíritu Santo. Eso significa que sea cristiano maduro, una persona no tierna espiritualmente. Y último dice, sabiduría, es decir, conocimiento de Dios, conocimiento de liderazgo, conocimiento y las habilidades que Dios ha dado con todo aquello, ¿no? Entonces, ahí vemos el modelo presbiterial. Bueno, así directamente hay tres modelos ahí en ese capítulo. Versos uno episcopal. Verso 3 vemos modelo presbiterial y versos 5 y 6 vemos modelo congregacional. Tres modelos vemos fue paulatinamente eh, estructurando para que sirvamos al Señor. Bien, entonces ahí tenemos nuevamente Marcos 10:45. ¿Qué nos está diciendo? Lo que dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate de muchos. ¿Sabe qué? A luz de este pasaje decimos, si uno entra por ganancia, no va a funcionar el diaconado. A la diaconía entramos para servir. Eso debemos grabar. Entonces, no hay periodo ni tiempo para que hasta cuando puedan los diáconos servirlo, los diáconos su rol. Bien, no sé si hay inquietudes, hermanos. Bienvenido. No sé si hay inquietudes, mis estimados hermanos.
Bueno, si no hay preguntas, continuamos con la clase. Y si hay preguntas, solamente levanten mano o activando el micrófono. Hablan, no hay problema, ¿no? A ver, pasemos al siguiente. Elementos básicos para el proceso de administración eclesial. Hermanos, ¿cuáles son pilares para que desempeñemos bien en el liderazgo? Ahí lo tenemos, ¿no? Ahí lo tenemos, mis hermanos. Número uno, ¿qué dice? Preparación o capacitación, formación necesaria. Necesitamos, uno que esté aspirando al liderazgo, que tengamos formación, capacitación a la luz de la palabra. Luego, la orientación. ¿En qué se diferencia entre preparación es una formación permanente. Una orientación debemos tener a ver en qué área de liderazgo es eficiente el hermano. Eso debemos estar claro. Luego, los atributos viene ahí la humildad, paciencia, la constancia, eficacia. Con estas herramientas que estamos compartiendo en la pantalla, su liderazgo, nuestro liderazgo puede caminar. Hermanos, entonces, estos dos que está señalado con verde, estamos indicando que usted y yo, hoy que estamos capacitando de liderazgo, genial, bendiciones. ¿Por qué? Porque de esa manera, acogiendo lo que ustedes, mis amados hermanas y hermanas, manifestaron, uno en el proceso va con formación y cosa que en el trayecto para que podamos servir. Y lo que, a ver, alguien de ustedes, bueno, ya se va mi nombre, mil disculpas, hermanos. Alguien de ustedes propuso, manifestaron la experiencia en que hay que ir poquito a poquito. Correcto. Porque una persona nueva o neófito, dice la palabra, ¿no? Neófito puede fracasar. ¿Quién es un neófito? Una persona no centrada, una persona tierna, un cristiano que no es maduro espiritualmente todavía. Bien, entonces, en estos dos debemos prepararlo. Para eso vamos al libro de Efesios 6:10 hasta 17. Para estos dos, ¿no? Preparación y orientación. ¿Qué nomás debemos hacer? A ver, todos vamos a leer ese pasaje. Es Efesios capítulo 6 versos 10 al 17. No sé si alguien ayude leyendo, por favor. Efesios 6, ayude mis hermanitos. A ver, ¿quién de ustedes tiene? ¿Quién de ustedes tiene, mis hermanos? Amén. Amén. Adelante. Es Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hasta el versículo 17. Ya, ok, hermano. Ya. Verso 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios
para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el aspecto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad yelmo de la salvación y, y la espada del Espíritu, que es que es la palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. Bien, bueno, este pasaje no está, no hemos puesto, no, el equipo no ha puesto, pero por favor anoten ese pasaje. ¿Sabe por qué ponemos? La preparación, la orientación, la humildad, paciencia, constancia y eficacia necesita un líder aquello. Versículo 10 dice, no, fortaleceos en el Señor. Versículo 11 habla de que puede venir asechanzas. Versos 12 dice, la lucha no es contra nadie, es contra Satanás. Y ahora en el versículo 13 vemos de que uno debe estar atento. Versículo 14 ya da las herramientas. Versículo 15 habla del zapato, del calzado. Versos 16, 17 habla de la coraza y de la espada, de toda herramienta. Un diácono, un líder debe estar entonces preparado, orientado, con la orientación, la humildad, ya son atributos personales, la humildad, paciencia, la constancia, la eficacia, son herramientas esenciales. ¿Sabe qué? Cuando falta preparación, por más que el líder desee servirlo, no va a caminar. Con eso no digo, un líder entonces debe ser graduado en la universidad, o decir, un líder debe estar acabado en un seminario. Hermanos, no. Podemos tener poca preparación, pero necesitamos conocer. Por ejemplo, hoy, yo les felicito. Seguramente ustedes, cuando el Señor sigue abriendo puertas y llega en liderazgo, usted va a ir caminando. ¿Sabe qué? Liderazgo es esto, y podemos decir. Pero si no estamos capacitados, muchas veces esperamos. Y una iglesia me dijo, pastor, nosotros hemos esperado el hermano pastor, pero el hermano pastor nunca nos ha dicho. A veces eso ocurre porque lo que pasa es que no estamos orientados. Bien, en cuanto a la humildad, muchas veces cuando no tiene bases, los líderes fracasan. Eso de humildad viene tal vez de madurez espiritual. Cuando uno es con esos tres requisitos que están hechos, hay humildad, hay paciencia, hay constancia y eficacia. Hermanos, entonces, ahora Dios te está llamando para liderar, para servir, para ser diácono, entonces no rehusemos. Y eso es el liderazgo generacional. Bien, ahora vayamos a versus social. Ahora que hemos hablado de asunto espiritual, los líderes debemos saber bases espirituales y necesitamos herramientas seculares también. Bueno, esto en la economía, en administración de empresas, si alguien de ustedes pasó por, tal vez por formación secular, puede decir, ah, no, esto es de administración. ¿Sabe qué? Estos cuatro pasos necesitamos también los diáconos, ya por nuestra pequeña experiencia. Hermanos, sí debemos planificarlo.
sí debemos organizar, debe haber una dirección, debe haber un control y eso genera liderazgo generacional. Bien, vamos a, primero a la planificación. Planificación. Jeremías 29:11. ¿Alguien que lea, por favor? Jeremías 29:11. Busquemos rápido, ¿ya? Por favor, alguien que busque. Jeremías 29:11. Pastor, Adelante. Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Amén. Dios está diciendo, yo tengo los planes. Reina Valera 2018 ha escrito de esa manera, ¿no? Yo tengo los planes, dice Jehová. Planes de bien y no planes de mal. Entonces, ¿sabe qué? La planificación debe ser bajo. ¿Qué es planificar? Planificación es la preparación, definición, decisión, toma de decisión en lo que vamos a hacer. Lastimosamente en las iglesias casi esa parte nosotros, pocas iglesias manejan, muchos estamos a la deriva. Hay planificaciones eh, a corto, mediano y a largo plazo. En lección capítulo 11 y capítulo 12 vamos a topar más de este tema, pero hoy que estamos hablando de estas herramientas seculares, pero a la luz de la palabra, lo que Jeremías está diciendo es, no, necesita que bajo la voluntad de Dios. Proverbios 19:21. Proverbios 19:21. A ver, voy a leer yo. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El ser humano, o sea, toda planificación porque hay dos clases de planificaciones, ¿no? Hay dos clases de planificaciones. Planificación estratégica y planificación operativa. Creo que mayoría de ustedes esta temática puede decir, y es verdad, es así, ¿no? Y más adelante, ya más abajito, vamos a detallar también, ¿no? Pero hoy por hoy, primero entonces definamos. Planificación no es otra cosa que preparar de antesala de las actividades, tareas, programas que vamos a realizar. Transcurso de nuestro servicio. Luego, cuando ya tengamos una planificación, necesitamos organizar. Ese es el segundo momento. Por eso hemos dibujado con graditas, ¿no? Primera gradita es planificar. Vamos a segunda grada. Proverbios 16:9. Ayuden, hermanos, eso sí. Y otro que siga buscando Isaías 55:5 y 1 Corintios 2:10. Vamos con Proverbios 16:9. Proverbios 16:9. Proverbios capítulo 16, versículo 9. Leo, Amén. Adelante, Julito. Proverbios capítulo 16, verso 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos, dice. Ajá. ¿Sabe qué? El Señor permite las planificaciones. El corazón del hombre, a veces somos rápido vanidosos, ¿no? Entonces, si queremos, entonces, pero es correcto organizar. Si no organizamos correctamente, muchas veces no.
no hay resultados positivos. Entonces, de ley necesita en cuanto a organización. Ya más adelantito vamos a también hablar en qué nomás debemos organizar, en qué nomás deberíamos o se debe organizar. ¿Y qué organizamos? El orden, estructura que tendrá el proyecto para la ejecución respectiva. Entonces, es necesario, por ejemplo, ¿qué tal si en nuestra planificación, en el mes de agosto vamos a pintar iglesia? ¿Y para eso qué debe haber? Y en nuestra planificación, como agosto es, bueno, pongamos los hermanos que estamos acá en la sierra, ¿qué tal si ha planificado de transcurso del mes de agosto pintar iglesia? Entonces es una buena planificación porque acá en la sierra, mayoría de los jóvenes está de vacaciones y los padres de alguna manera ya no está tan preocupado como en la época de asuntos escolares, una buena organización, ¿no? Entonces, siempre debe ir de esa manera. Tercero, dirección. Isaías 55:5. Isaías 55:5. Igualmente. Alguien que ya tenga, por favor. Isaías 55:5. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Ajá. Entonces, cuando dice siguerás, ya es acción. Dirección es intervenir, ejecutar en otras palabras. Ese es el tercer momento del liderazgo. O sea, ya planificación, organización son aspectos. Bueno, más adelante incluso esto vamos a presentar, ese asunto teórico. La dirección ya es la ejecución de lo que está planificado, ya hay comisiones, ya se organizó y hoy ya está ejecutando. Entonces, eso, la dirección nos ayuda a intervenir, desarrollar, realizar, organizar, perdón, ejecutar las obras. Ahora, luego de que hayamos hecho todas las actividades, es necesario lo que es el control. Dentro de control, hablamos de seguimiento y evaluación. A ver cómo se ha ido. ¿Qué tal si hemos organizado campaña evangelística? Una evaluación, a ver, ¿realmente hemos cumplido con eso? La meta era evangelización, pero si hemos llegado allá. O a lo mejor ha sido como un momento de encuentro. Entonces, control nos ayuda a aquello. 1 Corintios 2:10, por favor. 1 Corintios 2:10. Amén. Amén. Por favor. En Primera de Buena lectura. Corintios, capítulo 2, versículo 10. Pero Amén. Dios nos las relevó a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Escudriñar es evaluar. El Espíritu Santo nos escudriña todo lo que somos. Entonces, un líder debe estar a ese nivel también. Bien, ahora, bueno, esto, ¿qué dicen los ciencistas en cuanto a economipedia.com? Desde ahí sacamos esto. Sabe que el proceso administrativo, la fase mecánica o fase dinámica, en otras palabras, fase teórica y forma de práctica. Uno, planificación y organización son como teoría, prácticamente es teoría. Lo que es la fase dinámica, la dirección y el control es de manera ya práctica, ya no es solamente teoría. Entonces, nosotros los líderes sí debemos también usar esta herramienta. Un hermano dijo, no, pues, pero es que esto es en tema secular. ¿Sabe qué? Hay congregaciones que ya está aplicando el hermano doctor Maxwell mismo ha sugerido esto, así varios hermanos expertos en la palabra y expertos también en las administraciones
de líderes eclesiales ven de que esta teoría secular, que es para economistas, que es para los ingenieros o los administradores de empresa, también puede usar en la administración eclesial. Bien, ahora detallemos a cada uno de estos. ¿Qué se hace en la planificación? En la planificación recomendable es esto. En la planificación, capacitación sobre liderazgo. ¿Sabe qué? Hermanos, apenas en el mes de enero, cuando a usted o el momento que entra nuevo diácono, es necesario capacitar. Creo que eso debe ser regla. A nivel del concilio de pastores, yo estaba sugiriendo a los hermanos ¿por qué si en caso de que en el momento que hay nuevos líderes, capacitar en liderazgo congregacional? Porque muchos hermanos pueden conocer la palabra, acogiendo lo que dijo antes. A ver, uno de mis hermanos, ustedes mismos manifestaron, ¿no? A veces uno entra sin conocimiento. Puede ser un buen predicador, pero si no ha hecho carrera de diácono, hay vacío. Por lo tanto, necesita capacitación en liderazgo. Luego, ¿qué debemos hacer? Planeación estratégica de la iglesia, PI. ¿Qué es planificación estratégica? Planificación estratégica no es otra cosa que eh, preparar, organizar, determinar los aspectos necesarios de la agenda a corto, a mediano, a largo plazo que será ejecutado. Entonces, el PI es, hay por momentos, ¿no? Hay momento de evaluación, determinación. Luego hay momento de ver a través de análisis de FODA, luego plantear los objetivos, luego de los objetivos, estrategias para cada objetivo. Si es posible realizar un marco lógico, necesitamos entonces caminar en aquello. La PEI es necesaria. Y la planificación estratégica no debe ser solo para un año, por lo menos de 3 a 5 años. Cosa que para que no esté cada rato pensando en planificación estratégica. ¿Por qué? Porque planificación estratégica, lo normal se hace es para 3 hasta 5 años. Bueno, hay instituciones que ha hecho para 10 años, pero técnicamente no les encaja porque los tiempos cambian y necesita. Lo más usual, por ejemplo, las empresas así, siempre hacen para 3 años. Las instituciones financieras plantean para 3 años. Y una vez yo fui invitado a un taller de aquello como oyente y me gustó. Por ejemplo, les decía, ¿no? Porque no sabemos la situación del impacto social financiero, entonces planificar para muchos años no. Solamente hasta 3 años, decía, ¿no? Porque las normativas cambian, porque las cosas, el tiempo, el ambiente, todo va cambiando. Entonces, una planificación estratégica es necesario de 3 a 5 años organizarlo y no mucho. Bien, ¿qué es plan operativo anual? Otra planificación hay que hacer es plan anual. Eso sí hacemos siempre. Las iglesias he visto siempre hacen plan anual. Pero el plan anual, ¿en base a qué debemos hacer? En base a plan estratégico. Hermanos, hermanas queridas, ¿quién estamos en esta clase? Con esta actividad, ¿sabe qué? Vamos a empezar a armar plan estratégico. Por eso justo esta noche estamos ya compartiendo esto. Luego armaremos plan operativo anual y de esa manera seguiremos. Pero alguien diga, no, pero es que yo no soy diácono. De forma práctica, usted puede realizarlo, ¿no? Como es una área de ministerio, también es una manera de servir. Bien, luego tenemos trazar proyectos.
necesarias. Por supuesto, dentro de eso viene ya segmento de proyectos, a ver qué es lo que necesita, cómo debe ser. Siguiente punto dice, PEI, Plan Estratégico de una Iglesia, planificación para 3 a 5 años, Plan Operativo Anual, planificación cada año que debe ser conforme al plan estratégico. Bueno, ahí hemos manifestado, ¿no? Bien, ahora, en cuanto a la planificación, ¿qué es lo que debemos planificar? Número uno, debemos socializar POA. El PEI también es necesario. Segundo, priorización de actividades ministeriales administrativas, delegación de comisiones, realización de hoja de ruta. Eso es en cuanto a organización. ¿Por qué necesita priorizar? Para dar el avance, las cosas que necesita tomar decisiones urge y dar soluciones inmediatas. Por ahí debemos comenzar. Y eso, delegarse ya a cada área, ¿no? Número tres, ejecución de las actividades ministeriales administrativas, cooperación mutua de todos los proyectos, actividades para avance de lo establecido. Por supuesto, ya este tercer momento es ejecutar mismo. Ya vamos, ¿en qué vamos a ir controlando en cuanto a la planificación en estratégica y en plan operativo anual y también en hoja de ruta de cómo, cuánto, todo lo que necesita, ¿no? Y el último, cuando nosotros ya hemos hecho eso, necesita guiar una evaluación. Para evaluar necesita contar con PI y POA, Plan Estratégico y Plan Operativo Anual. En base a eso, debemos ir evaluando a ver, ¿estamos cumpliendo o no? Es demasiado importante. Bien, supervisión pastoral y diaconía, recomendar para el mejoramiento del área, reforzar e innovar para cumplir de los objetivos. ¿Sabe qué? Entonces, el control es un momento de evaluación del cómo hemos desempeñado, del cómo hemos desempeñado. Bien, entonces, hermanos, no sé si hay preguntas, no sé si hay preguntas primero y luego para ir un tiempo de conversatorio, aunque tiempos también ya mismo viene ya concluyendo. Primero, no sé si hay preguntas, hermanos. Tapu y cuna. Si no hay preguntas, más bien vayamos conversando todos, ¿ya? Compartiendo. Bien, a ver, empezamos esta vez con hermano Angelito Guamán, felicitando. No sé cuál de estos instrumentos está utilizando o todas está utilizando en cuanto a la planificación. Hermano Angelito Guamán, Ángel Guamán. Se chancho, vuelta, joro viendo la paciencia. A ver, hermano Angelito, parece que no está con micrófono. A ver, hermano Jorgito Nina. Y luego hermano Vicente, ¿ya? Adelante, hermano Jorgito. Bueno, bueno, pastor, en esa planificación como administrativa que y yo creo que todo eso en mi congregación prácticamente no laboramos, prácticamente más trabajamos con el plan anual. Ajá. La, por ejemplo, la POA, o sea, ese creo que más hacen ya, o sea, como una organización, pero las iglesias, yo veo muy poco porque, claro, que uno que otro sí hace la POA, pero en mi congregación casi no hay. Bueno, para hacer una planificación de pronto cuando hay un evento que tenemos, se planifica, Ajá. pero de ahí más se maneja con el plan anual. De ahí, por ejemplo, la dirección, control, creo que eso no cumplimos prácticamente, pastor. Ujú. Amén. Gracias por compartir. Mi hermano Vicente.
Amén, mi hermano pastor. Bueno, en esto, en mi iglesia, no creo que casi no trabajamos con estos diseños, porque bueno, planificación, bueno, a veces nos decimos, en el año vamos a hacer tal, cosas, pero no tenemos cómo ser organizado, ni una dirección o cuándo tenemos que cumplir. eh, organizado cómo vamos a hacer. Y entonces hemos hablado en teoría de ser que planificamos para el año esto, más o menos este programa o vamos a hacer esta actividad en la iglesia, pero más no hemos cumplido, yo diría. Y otro como, bueno, también la verdad es que a veces falta estas capacitaciones, sobre todo para los hermanos diáconos del turno que hacemos. Entonces, algunos, bueno, pensamos y otros no. Bueno, yo mientras ya he estado en diaconado, por conocer algunas cositas de un poco de esto, no bastante. Y entonces he dicho, esto hay que hacer en la iglesia, pero otros hermanos diáconos no se han comprometido o no hemos podido hacer esto. Entonces, en mi iglesia diría que no trabajamos casi con ninguna de estas cosas, mi hermano pastor. Ajá. Bien, bueno, gracias hermano Vicente y mi hermano Jorgito, ¿no? No sé si, a ver, ¿quién más? ¿Alguien? ¿Uno más? Una persona más, en honor al tiempo. No sé si hermano Julio Fernández. Parece que no está activado el micrófono. Hermanos, bueno, como Nico sabe que este rato ya subí al grupo el modelo del plan estratégico básico para una iglesia. Como de antes dije, ¿no? O sea, no quedarse solo en teoría, sino debemos, este diplomado debe terminar armando una planificación estratégica, plan operativo anual, hojas de ruta para una iglesia, cómo necesitamos todas las herramientas. A ver, cuatro, cinco herramientas. Las cinco herramientas que hoy estamos hablando, por ejemplo, para tema de ejecución, en base a qué tenemos que ir y el control, cómo debemos evaluar. Entonces, todo aquello vamos a proveerlo, ¿no? Pero esta noche ya hemos enviado lo que es el plan estratégico. ¿Para qué? Para que con eso usted empiece esta semana, para que usted revise primero. Revise primero y con eso, pues, inquietudes nos plantea siguiente semana. Y con esto, pues, cosa que ya para el capítulo 11 usted tenga idea, de eso se trata, ¿no? Bien, entonces, hermanos, en cuanto a proceso administrativo es secular y participación de dos hermanos, puedo decir, casi mayoría de congregaciones. Lo que pasa es que muchos, algunas herramientas que sí puede servir en la iglesia, pensamos de que eso es solamente para asunto social, pero realmente no. Para una buena administración eclesial, estas herramientas hay en Ciudad de Quito y bueno, también en Guayaquil. Bueno, acá en Riobamba también he visto unas dos congregaciones ya manejan con aquello, especialmente de los hermanos de hispanohablante, las congregaciones así, empiezan ya a trabajar de esta manera y cosa que con aquello, con la ayuda del Señor, la iglesia camina bien. Bien, entonces, hermanos, con esto, ¿a dónde quiero llegar? Ahora, ¿qué debemos hacer antes de empezar con nuestra diaconía? Bueno, ahí vemos un líder jalado su maleta. Ayuno, oración, Biblia, instrumentos administrativos. ¿Qué idea viene viendo un líder jalado ese maletín? A ver, ¿a quién vamos a pedir que participe? A ver, hermana Anita, ¿ya? Anita Kukuri. Ahí está, vemos en fotito. ¿Qué viene a su mente con viendo eso?
De acuerdo a lo que está en la pantalla, vemos que para todo este del hacer para hacer todo del POA y del plan estratégico, para todo este debemos primero, dice, hacer ayuno, oración y estudio bíblico, porque a veces nosotros decimos, ya está planificado, pero todo hay que poner en manos de Dios, orar, estar en oración, porque todo lo que esté planificado, que sea la voluntad de Dios. Eso, mi hermano. Ajá, amén. Hermana y todos mis hermanos, ¿sabe qué? Si es asunto social, incluso como cristianos, deberíamos nosotros, mucho menos en la diaconía, el deber es que nuestro maletín, es un ejemplo, ¿no? Nuestra prioridad es empezar con ayuno antes de hacer pan anual, un día de ayuno, oración, un estudio bíblico sobre la diaconía y cosa que eso servirá como sustento a nosotros mismos para seguir creciendo. Deber de los líderes antes de planificar. El deber de los líderes es planificar conforme a la voluntad de Dios. De ello, las escrituras dice, el hombre propone y Dios dispone. Proverbios 16:1, Biblia NBI. Es decir, los líderes debemos planificar y el versículo 3 lo dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Entonces, hermanos, antes de nada, nuestro deber, su deber es que tratemos de nosotros llevarlo. Debemos llevarlo de manera correcta. Bien, como conclusión tenemos ahí, como cristianos debemos estar preparados. El Señor llama para trabajar en la diaconía. Primero definamos qué es la diaconía. Y luego, también dentro de eso, la filosofía del líder. La palabra diaconía significa servidor o administrador en la casa de Dios. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a la mesa? Entonces, esta noche, el propósito, el tema era diaconía versus liderazgo social. Dentro de diaconía, tomemos esas herramientas espirituales, ¿no? De forma del diácono, que tengamos las herramientas espirituales antes de cualquier cosa es asunto del buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Luego hablamos de qué? Lleno de sabiduría, es decir, conocimiento de la palabra de Dios. Con eso habíamos hablado los atributos, características para un buen liderazgo, ¿no? Preparación, orientación, humildad, paciencia, constancia y eficacia de los elementos básicos. Cosa que eso nos llevará para que nosotros apuntemos la filosofía de servir a Dios. ¿Sabe qué? Para concluir, invito al libro de, vamos al pasaje bíblico, hermanos queridos, de Primera Timoteo 3:13. Primera a Timoteo 3:13. Primera a Timoteo 3:13. Y con eso estamos concluyendo, hermanos. Amén. Adelante, hermana Anita. El libro de Primero de Timoteo, capítulo 3 versículo 13. Amén. Por- Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Los que ejercen bien el diaconado, ¿qué hace? Ganan un grado honroso. Wow. Entonces, usted y yo, si el Señor está abriendo la puerta, más bien debemos agradecerlo, porque ningún trabajo es en vano. Dicho esto, hermanos, muchas gracias. Entonces, la tarea práctica es el documento del plan estratégico que mandé. Como borrador, empiece a hacer. ¿Qué les parece?
con esa base de candidatos de acuerdo a su realidad, de su congregación, de acuerdo a esa plantilla para que usted empiece a armar su plan estratégico para su congregación. Eso va a ser. Y luego también siguiente semana, vamos a abordar temática. El número 7 viene Ministerio de los Diáconos. Eso vamos a ver en siguiente clase. ¿Cuál es el ministerio, el procedimiento parlamentario? ¿Cómo debemos actuar? ¿Y cuál es el rol? ¿Qué deber tenemos cada uno de nosotros? Entonces, ese es el tema que siguiente semana vamos a hablar. Bien, para mí es un agradecimiento nuevamente y favor de leer el capítulo correspondiente y llenar en los espacios, sacar fotito, enviarlo también. Esa es otra de las tareas de cada uno de nosotros. Amados hermanos, hermanas, un abrazo y que Dios les bendiga. A ver, ¿con quién terminamos orando esta noche? A ver, ¿con quién vamos a orarlo? A ver, voluntaria o voluntarios, por favor. A ver, ¿quién los anima, hermanos? ¿Quién los anima? Por favor. O nominamos. No sé si hermana Anita está con micrófono para que ayude orando. A ver, hermana Anita, ¿ya? Por favor. Sí. Gracias, hermano pastor. Bueno, en esta hora, primeramente demos gracias a Dios por este tiempo que, que nos ha brindado nuestro papito Dios. Padre Santo, Gracias, en esta Señor. hora te damos gracias, Señor, por este día que nos has cuidado, nos has protegido, Padre Santo. También, Padre Santo, darte gracias a Dios porque tú nos has dado este espacio, este tiempo a cada uno de nosotros para aprender tu palabra, para saber sobre el liderazgo, que a veces por no saber, por no dar este conocimiento, a veces hay mucha falencia, no solo en la iglesia, sino en el hogar también, porque también en el hogar es una iglesia, es una congregación en familiar. Padre Santo, Padre Celestial, por estas bendiciones te agradecemos mucho, te agradecemos de corazón, Padre Santo, Padre Celestial, y también dar gracias, Señor, al pastor que Él nos brinda, nos está dando conocimiento, que nos dé fuerza, sabiduría a cada uno de nosotros para seguir aprendiendo, sobre todo el conocimiento sobre sabiduría y también el conocimiento sobre su palabra, Padre Santo, Padre Celestial. En esta hora te damos gracias, Señor, y a cada uno de nosotros, cuídenos estos días, esta semana, en todo momento, en todo trabajo, Padre Santo Celestial, cuídenos, protéjanos, porque solo tú eres el que nos cuida, nos proteges. A veces nosotros somos desobedientes, a veces no hacemos caso a tu palabra y luego estamos, hay muchas falencias, Padre Santo, Padre Celestial. Por cada uno de estos pedidos, te agradecemos, Padre Santo Celestial. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendiciones, gracias, hermanos. Un abrazo. Que Papito Dios les bendiga. Dios mediante, lo estaremos siguiendo.